Namaskar, Namaste, ¿cómo están? buen día, buen día a todos por allá. Buenas tardes aquí para nosotros. ¿Cómo están, corazones? Ya estamos aquí entonces comenzando con la charlita que les teníamos planeada para el día de hoy, donde vamos a estar conversando acerca de la llegada del otoño. Ahora sí, ahora sí. Hola, querida Romy, ¿cómo estás, preciosa? Qué bueno que se vayan conectando. Bueno, aquí son 10 para las 7 de la tarde. Por allá debemos estar un poco pasados de las 10, ¿verdad? Buen día, mi Sati Buen hermosa. día. Qué lindo que se vayan conectando. Hola, Jime. Oh, Carlita hermosa. La Carlita Astete, ¿cómo estás, corazón? Estamos acá desde Rishikesh. Freedom Flor de Vida. La Solange, qué bueno que se van conectando todos. Hola, mi Pam hermosa. Estamos muy contentos de poder pasarnos por acá hoy día para conversar. Queremos que la clase no sea tan densa, de tanta teoría, pero sí regalarles la información que es tan importante y algunos consejos que son tan importantes a seguir en este cambio de estación. La Jime ahí nos saluda desde Los Ángeles, la Lore. Mira, la Lorena Tapia CD. Hola, estoy en Rishikesh en un curso de yoga. ¡Qué bonito, Estamos cerquita hermosa! Estamos entonces. cerca. Namaskar, querida Luna. Namaskar, Javi. Hola, Nati, hermosa. ¡Qué bueno! Hola, mi Flavita. Sí, nosotros estamos acá, bueno, ya un par de días más nada más y ya vamos a tener que volver al sur. Tendremos Así que volver es al la sur, cosa. hacer algunas cosillas que ahí les vamos a estar comentando. Algo entretenido. Bien entretenido. Así que bueno, básicamente queríamos hacer este live, esta junta con ustedes, para poder hablar un poquitito sobre lo que se viene en el hemisferio sur, que es el inicio del otoño, ¿cierto? Entonces, como muchos de ustedes ya saben, la medicina ayurveda es la ciencia del saber vivir. Y parte importante de este saber vivir es entender lo que está ocurriendo en la naturaleza, ¿cierto? Entonces, el cambio de estación es un momento súper importante, un sandhi, ¿cierto? Una unión entre dos cosas que tenemos que considerar y tenemos que ser conscientes de cómo las cualidades van a ir transformándose en el medio externo. Y desde ahí empezar a tomar algunas medidas para poder mantener nuestra salud, que es la base de alguna forma de la medicina ayurveda. Mantener la salud de las personas saludables y obviamente también recuperar la salud de las personas que están con alguna enfermedad. Pero lo más importante es la prevención. Así que parte de esa prevención está en este entendimiento, esta escucha de lo que está ocurriendo en el entorno. Así que para eso estamos reunidos el día de hoy, para conversar un poquitito al respecto. Sí, dejar esa creencia tan errónea, porque en realidad es una creencia errónea de que estamos separados, que estamos separados de la naturaleza, en este caso, que estamos separados de nuestra familia, que estamos separados de nuestros amigos, que estamos separados de nuestras parejas, que somos un individuo con tantas ideas, con tantas creencias, con una forma tan definida, que obviamente sí, en lo material, en el mundo fenoménico, tenemos una identidad, ¿no es cierto?, que nos separa, podríamos decir, pero en realidad, en esencia, estamos sumamente unidos. Y eso lo podemos ver en la naturaleza, porque es cosa de que empecemos a observar qué es lo que pasa en el mundo afuera y cómo este se va a manifestar en nuestro mundo dentro. Y no solo en nuestro mundo dentro, me refiero a nuestro mundo mental, a nuestro mundo espiritual, me refiero a nuestro cuerpo físico también. Entonces, en el otoño, algo que todos vemos, ¿verdad? Es como la filosofía del otoño en sí mismo. Caen las hojas, se secan las hojas y este árbol empieza a desprenderse de ellas. Y no sé si a ustedes les ha pasado, y creo que también la idea de este live es que lo hagamos así bien interactivo, ¿no se han dado cuenta que en otoño el cabello se cae más? No sé si alguien ha notado eso, o si alguien ya lo está notando. Que nos vaya contando por acá. Porque es esa tendencia natural del cuerpo de ir soltando, de ir renovando, de ir dejando ir. Y es esa actitud mental también que es súper importante que podamos sostener dentro de nosotros también, utilizar el otoño
como un momento auspicioso igual para soltar lo que ya no viene, lo que ya no quiero seguir cargando, soltar un poco lo que ya cumplió su ciclo, porque al final de eso se trata la vida, ¿no es cierto? Las cosas vienen y van, como el agua del río. Aquí Rishikesh es una ciudad que se construyó a las orillas del río Ganges, de la Maganga, como le dicen. Entonces uno se sienta a la orilla de Maganga a observar, y en realidad uno lo puede hacer de cualquier río. Te sientas a observar y observas que en realidad esa agua que acarrea el río nunca es la misma agua, pero siempre el río está ahí, ¿sí o no? Y es un poco lo mismo que tenemos que aprender a observar con la vida también. Las situaciones, las emociones, los momentos, el cuerpo, todo va cambiando, pero hay algo que continúa ahí. Bueno, no quiero irme tan en la ola. No, está súper bien. Pero es importante que lo veamos también desde esa perspectiva. Un poco más quizás romántica, pero también eso le va a dar sentido a todo lo que les vamos a estar contando ahora acerca de lo que significa el otoño para Ayurveda. No, sí, y anclándome con lo que estaba diciendo Yali recién, es lindo verlo desde ese aspecto también filosófico, romántico. En Ayurveda se habla también de que las estaciones se pueden correlacionar con los ciclos de la vida, con las distintas etapas que tenemos todos nosotros en la vida. Bueno, acá en la India hay 6 estaciones. Hay 2 estaciones que allá en Chile no tenemos, que es el invierno temprano y la estación de lluvia. Pero esas 4 estaciones que nosotros sí tenemos en Chile se pueden correlacionar con la infancia, la adolescencia y cuando somos adultos jóvenes, luego cuando somos adultos mayores y después cuando ya somos ancianos. Entonces, las 4 estaciones son estas 4 etapas de la vida. Y el otoño podríamos decir que es la última etapa de la vida, es como la etapa de la vejez. Por eso, como decía Yali, ¿cierto? En el otoño se caen las hojas y el árbol de alguna manera parece, entre comillas, como morir, ¿cierto? Pero empieza nuevamente el ciclo en el próximo invierno que vendría siendo la infancia nuevamente. Entonces es lindo también utilizar este otoño como una posibilidad para desprenderse de todas aquellas cosas que te están de alguna u otra manera limitando en tu desarrollo, en tu expansión. Así que desde ese aspecto como psicológico, metafísico podríamos decir, y psicomágico, es muy interesante también entender lo que las estaciones nos están reflejando en relación a nuestra vida. Así que no todo es tan tangible, tan físico, sino que hay muchas cosas que son muy sutiles. Hay que recordar que somos multidimensionales, ¿cierto? No somos solamente esta dimensión que podemos ver. Hay dimensiones que no podemos ver, energéticas, ¿cierto? Espirituales, pero que son parte importantísima de la vida de todos nosotros. Así que desde ahí también tenemos que relacionarnos, y eso es lo que la medicina Ayurveda siempre ha enseñado, que tenemos que recordar esa constitución holística que tiene la existencia, ¿cierto? Holística, completa. Y no solamente fragmentarse a un solo aspecto, que es lo que lamentablemente ha pasado mucho en el mundo más moderno, ¿cierto? Donde estamos demasiado enfocados en lo material, en ver para creer, ¿cierto? Hay muchas cosas que quizás no podemos ver, pero podemos percibir, sentir, intuir, ¿cierto? Y son también fundamentales para la vida. Así es que bueno, ahora entramos en otoño, ¿verdad? El equinoccio por allá, por acá en realidad estamos entrando en primavera. Así que estamos con la estación opuesta, pero vamos a estar hablando el día de hoy del otoño. Y el otoño, dentro de la mirada de la Ayurveda, no lo vamos a poder explicar según está descrito en los textos. ¿Por qué? Porque el otoño acá en la India tiene propiedades, tiene cualidades muy diferentes a las del otoño en Chile, que ahora nos vamos a estar refiriendo, que vamos a decir que no es solo en Chile en realidad, vamos a decir que es el otoño en Chile, en Argentina, en Uruguay, en la mayoría de los países donde el otoño se refleja con estas hojas secas, ya con este aumento de viento. Entonces, en Ayurveda es importante entender eso. En lo que nos tenemos que enfocar son en las cualidades, en los aspectos que nosotros podemos observar para desde ahí poder decir en qué estación en realidad nos encontramos. Y eso es súper importante. Ya, entonces nos vamos a estar refiriendo ahora, cuando hablamos de otoño, las cualidades que tienen que aparecer a ustedes en su mente van a ser las siguientes cualidades.
A ver, no, ustedes me las van a decir. Yo vi que por ahí hay algunos estudiantes del diplomado, egresados ya, porque ya terminamos con el 2023, ahora se nos viene un nuevo grupo el 2024. Quiero que me pongan por ahí. ¿Cuáles son las cuales? No me lo pongan en sánscrito, ahora estamos haciendo una clase abierta a todos, así que para que todos lo puedan entender. ¿Cuáles son las cualidades, los gunas, las cualidades? Bien, la Flavita empezó muy bien. Seco. Es seco, ¿verdad? Y lo podemos ver en las hojas. Las hojas se empiezan a secar, por lo tanto se desprenden, se empiezan a poner quebradizas. Viento, muy bien. El guna, que lo conocemos, ¿no es cierto?, como chala, el movimiento. Entonces va a haber sequedad en el ambiente. Va a haber movimiento en el ambiente, porque el viento va a empezar a soplar más fuerte. Al mismo tiempo va a haber más frío, toda la razón. El frío empieza a aparecer, se nos empieza a ir un poquitito este calor tan intenso, ¿no es cierto?, que teníamos, que tuvieron en el verano, ahí nos estuvieron contando muy bien, la Sati nos dice rugoso, lo podemos sentir también en estas mismas hojas del árbol vamos a ir viendo que se sienten rugosas. Entonces vamos con estos principales. Sentimos que había más movimiento, ¿no es cierto? Mucho movimiento, pero este movimiento, ¿cómo lo encuentran ustedes? ¿Encuentran que es un movimiento regular o un movimiento irregular? Es un movimiento, pensemos que este movimiento está dado por el viento, ¿no es cierto? Que ahí dijeron, aumenta mucho el viento. Este viento, ¿cómo es? ¿Es un viento regular, más bien digo? Uniforme. Uniforme, esa era la palabra. ¿Es un viento uniforme o no es tan uniforme? Yo me acuerdo ahí, nosotros tenemos nuestra casa cuando estamos en Chile, en Algarrobo. Y ahí nos vamos a mirar siempre, bueno, no siempre, pero cuando podemos, queremos el atardecer a esta como duna, no sé qué es, no es una duna, es un... En Punta Tralca, en realidad. Punta Tralca. Que es como una península. Una península, es una península. Y tú vas allá, qué cosa más linda ver ese atardecer, pero el viento lo más irregular del mundo, terminamos con el pelo, los dos chascones hechos un dreadlocks. Así es que, irregular, muy bien. Es un viento irregular. Entonces, tenemos viento, tenemos mucho viento, que es irregular. Tenemos frío, tenemos rugosidad, tenemos sequedad, ¿sí o no? Eso es lo que vamos a observar en el medio ambiente. No lo juzguemos porque eso es maravilloso. Gracias a esas cualidades, las hojas se desprenden. Se forma la materia orgánica para que pueda volver a nacer, ¿no es cierto? Es todo parte de un ciclo hermoso, donde no hay que juzgar nada, simplemente ver, observar y habitar. Entonces, empiezan a aparecer estas cualidades en la tierra, en la naturaleza, pero también ocurren dentro. Y ahí yo quiero que ustedes empiecen a hacer esa observación. Díganme si les pasa. Quienes son un poquito más sensibles de piel, van a sentir que el cabello se les cae más. Van a sentir que los labios se empiezan a secar. Van a sentir quizás la piel un poco más seca. Si es que ya tienes en tu constitución o quizás estás cursando con alguna patología o algo que te ha permitido estar más seca internamente, probablemente vas a empezar a sentir esa sequedad en tus articulaciones. Van a empezar a sonar cuando caminas. Quizás vas a empezar a sentir mayor sequedad en tus ojos. Ese exceso de movimiento gracias a ese viento incluso podría agravar tu tinnitus. Incluso podría agravar tu constipación. Entonces, no sé si se entiende, pero ese es el juego de los gunas. Ese es el juego de las cualidades. Esa es la hermosa magia de observarnos y entendernos como un ser en completa conexión con el mundo externo. Como un ser en completa conexión con la naturaleza. A ver, voy a leer porque hay muchos mensajes. A ver. Cambia la luz, exactamente, la luz. Empieza a disminuir la luz, ¿sí o no? Los días se van volviendo más cortos. Los días se vuelven más cortos, las noches se vuelven más largas. ¿Qué querrá decir eso? ¿Será que tenemos que descansar más? Las hojas se empiezan a desprender. Yo sentí las articulaciones hace 10 días, dice la Flora Veda, la Carlita. Día súper heavy porque cada vez soy más consciente.
sequedad en los oídos, exactamente, eso mismo empieza a pasar. Sobre todo en los oídos, que son uno de los asientos principales de Vata. Entonces este Vata, que empieza a aumentar gradualmente en el otoño, se expresa principalmente en sus asientos, ¿cierto? Entonces hay varios asientos de Vata, pero uno de ellos, como bien dices, son los oídos. Así que es súper común tener quizás dolor de oído o empezar a sentir alguna sequedad o algún incluso tinnitus pueden empezar a ocurrir ahora en otoño. Así que hay que cuidarse mucho al respecto. Y mira, la Satyam dice así es, mi tinnitus está peor. Yo ya con mucha sequedad y viento en los oídos, dice Roshi Zen. Sí, la piel y labios secos, dice la Pali. Ya. Sí. Entonces, no se sientan mal por eso, porque eso es normal, es natural. Porque, ¿qué es lo que pasa? Si las cualidades, ciertos atributos aumentan en el medio donde yo me estoy moviendo, indudablemente van a aumentar dentro de mí también. Eso es la naturaleza. Así es como funciona la vida. ¿Qué pasa si me expongo a un lugar donde hay mucho ruido? No sé si les ha pasado, cuando éramos más jóvenes, íbamos ahí a un concierto, mucho ruido. Después tú salías de ese concierto y seguías escuchando el pitito dentro, porque Vata también se agrava. Y aquí entra este concepto, Vata. ¿Qué es Vata? Cuéntanos, mi amor, ¿qué es Vata? Sí, ya voy para allá. Quería nuevamente hacer hincapié en la importancia que tiene el estar en conexión con el entorno, con la naturaleza, y eso es, podríamos decir, quizás la piedra angular de la medicina ayurveda, ¿cierto? Vivir en coherencia con el medio externo, porque no estamos separados, esa separación es completamente ilusoria, pero los seres humanos tenemos un ahamkara, como se llama en yoga, ¿cierto? Aham, yo, kara, crear, la creación de un yo. Entonces, una de las facultades mentales, que de hecho es la más densa, la más pesada, la más estable de todas, es el ego, ¿cierto? El hecho de sentir que somos un individuo que está separado del entorno, que es diferente al entorno y diferente a los demás seres vivos también. Entonces yo me siento diferente a ustedes se pueden sentir diferente también a los demás, e incluso desconectados de lo que está ocurriendo afuera, porque pareciera que estuviésemos separados, ¿cierto? Tenemos piel, músculos, y hay como una barrera que nos está separando del entorno. Pero si miramos con mayor detención de qué está constituida tu piel, de qué está constituido tus músculos, tus tejidos, de qué está constituida tu fisiología, de elementos, ¿cierto? Y ni siquiera de los elementos químicos de la tabla periódica, sino que los principales elementos, que son el fuego, el agua, el aire, la tierra y el espacio. Entonces, en realidad, esa frase que suena de repente como muy cliché, somos polvo de estrellas, es científicamente verdad, ¿cierto? Y es empíricamente comprobable. Nosotros estamos conformados por los mismos elementos que todo el universo, o sea, no hay ninguna separación, es simplemente un tema como de perspectiva, ¿cierto? Sentimos que hay una separación y debido a esa desconexión, a ese olvido, a esa como amnesia espiritual, podríamos decirle, a ese olvido de lo que realmente somos, es que vivimos una vida completamente fragmentada, ¿cierto? Separada de lo que es realmente nuestra fuente. Y ese es el origen de todos nuestros problemas. ¿Ya? Recordemos que hoy en día la mayor cantidad de las enfermedades que tenemos los seres humanos son enfermedades por el estilo de vida, enfermedades no comunicables, ¿cierto? Por malas decisiones, por malas elecciones, por estar desconectados de nosotros y del entorno, de lo que realmente somos, de nuestra esencia. Entonces, por eso decimos que no hay una separación entre la medicina y la espiritualidad, ¿cierto? Son parte de lo mismo, porque cuando tú emprendes un camino espiritual y te quieres conocer mejor y quieres entenderte mejor, naturalmente tu vida va a ser medicina, porque vas a empezar a tener también mejores decisiones y vas a evitar muchas enfermedades. Hay obviamente cosas que quizás pueden ser inevitables, acá se habla mucho del karma también, hay cosas que pueden venir de otras vidas, pero muchas de las cosas que nos están ocurriendo podríamos haberlas evitado quizás si es que estuviésemos en profunda conexión con el entorno. Y esa es la invitación que nosotros queremos extender y que también nosotros estamos intentando siempre poner en práctica en nuestra vida, porque es lo que Ayurveda de alguna u otra manera nos está siempre recordando, ¿cierto? Abre los ojos, observa, percibe, intuye y vive en coherencia. Ahora, si esto lo intentamos como de aterrizar un poquitito, ¿cómo podemos
vivir en coherencia con la naturaleza. Y hay una fórmula que es muy simple. Y esta fórmula simple es: sincroniza el reloj cronológico con el reloj biológico, ¿cierto? Entonces, también se sabe en la ciencia, ¿cierto?, que nuestras hormonas, nuestra temperatura, nuestra presión arterial, nuestro ánimo, nuestra mente, va cambiando durante el día, ¿cierto? Todo depende del movimiento del sol. No somos iguales en la mañana, al mediodía y en la tarde. Cambia nuestra forma de ser, cambia nuestra sensación física incluso. Entonces esto quiere decir que realmente el movimiento del sol está incidiendo en nuestra fisiología. Entonces, si soy capaz de sincronizar mi fisiología, mi reloj biológico, con este reloj cronológico, voy a mantener en equilibrio algo que es fundamental para la vida. En Ayurveda se dice que hay un factor, que es, ya hablando con un punto de vista un poco más fisiológico, un factor que es principal, que es un pilar para poder mantenernos sanos. Si es que ese factor está en equilibrio, está en balance y funcionando perfectamente, vamos a experimentar una larga vida y nos vamos a sentir muy bien. Vamos a estar felices, dichosos, vamos a poder utilizar todas nuestras facultades de la mejor forma. Pero si ese factor sale de balance, debido a esta desconexión entre el reloj biológico y el reloj cronológico, o debido a esta separación que tenemos con el entorno, empieza todo el problema. ¿Cuál es ese factor? Eso, ¿cuál es? No lo diga, no lo diga, no lo diga. Quiero ver a mis alumnos estrellas, a mis estudiantes estrellas responderlo y decirlo acá. ¿Cuál será el factor principal? Yéndonos como directo y a lo más práctico. El factor principal que Ayurveda nos dice que tenemos que mantener siempre en equilibrio, en balance, que tenemos que cuidar como un tesoro muy preciado para que el cuerpo y la mente funcionen en su máximo esplendor. ¿Alguien sabe ahí? Ya, sí. Bien, dígalo bien, muy bien Carlita, vamos cerca. Está bien en realidad, pero dígalo, está excelente lo que dijo, pero dígalo hacha. Súper. El Agni. El Agni, excelente. Ya, la Carlita puso digestión, está bien, porque lo puso en términos para que todos lo entiendan. La Carlita te puso el Agni, muy bien. Nuestro Agni, muy bien. Los doshas, dice, sí, está bien, Fran, también los doshas, porque finalmente el Agni va a estar condicionando un buen funcionamiento de los doshas y un buen funcionamiento de los doshas va a estar generando un buen funcionamiento del Agni. Ahí ponen microbiota, por ejemplo. El Agni es la microbiota también. Que el Agni es un término ayurvédico que el Ayurveda es muy hermoso porque Ayurveda es multidimensional. Entonces tú puedes entender un concepto dentro de la materia, pero ese mismo concepto lo puedes entender dentro de la energía. Porque materia y energía no están separados, ¿cierto? Partícula y onda. La física cuántica ya lo ha demostrado. No hay ninguna separación entre la partícula y la onda. Finalmente las dos son expresiones energéticas. La materia y energía igual. Entonces la microbiota o las bacterias son una expresión del Agni, ¿cierto? La mente también puede ser una expresión del Agni. ¿Qué es el Agni? El Agni lo podemos entender como la capacidad de transformar, la capacidad de biotransformar las cosas. Entonces, si lo llevamos a un punto de vista como más tangible, el Agni se podría entender como el metabolismo, ¿cierto? ¿Qué es el metabolismo? Aquella capacidad que tiene nuestro sistema de poder absorber todo lo que necesita para mantenerse, para regenerarse, para vivir, y eliminar lo que no necesita, ¿cierto? Y las bacterias intestinales, de alguna manera, tienen un rol fundamental en eso también, ¿cierto? En la biotransformación de las cosas. Pero también a nivel mental tenemos Agni, la transformación de la mente. Entonces, cuando nosotros recibimos información del medio externo a través de los 5 órganos de la percepción, hay un agente interior, ¿cierto?, que tiene que gestionar toda esta información, absorber lo que realmente mi sistema necesita y desechar lo que no necesita. Y eso también es el Agni a nivel mental. Y a nivel energético y a nivel espiritual. En todos los niveles podemos entender el Agni. Entonces el Agni es realmente una piedra angular, es fundamental. Si el Agni está en balance, lo que va a ocurrir es que mi cuerpo se va a nutrir de buena forma y mis desechos se van a eliminar de buena forma. Eso para ponerlo más simple. Voy a estar eliminando bien mis desechos, voy a estar acumulando muy pocas toxinas y voy a estar nutriéndome muy bien. Entonces, por eso decimos, el Agni es como la joya, ¿cierto? Cuida siempre tu Agni. Pero el tema es que el Agni, o el fuego, ya para entenderlo, es muy frágil.
es muy vulnerable, es muy susceptible. Cualquier cosa que yo haga, entre comillas, mal, ¿a qué me refiero mal? Me desconecto del entorno, me desconecto de mí mismo y voy a comer cuando no tengo hambre, o me quedo despierto hasta las 2 de la mañana, ¿cierto? O estoy lleno de emociones aflictivas. ¿Qué es lo que va a ocurrir? El Agni empieza a funcionar de forma errática. Disminuye o aumenta, y cualquier desequilibrio en el Agni va a significar que mi cuerpo dejó de nutrirse de la mejor forma posible y dejé de depurarme o de limpiarme de la mejor forma posible. Entonces empiezo a acumular más toxinas y se empieza a formar toda una plataforma para el desarrollo de desequilibrio y de enfermedades. Entonces, ¿por qué estoy hablando del Agni? Porque ahora viene el cambio de estación. Venimos del verano y entramos en el otoño. Entonces tenemos que generar algunos cambios en nuestro Ahar y Vihar. Ahar es comida, Vihar forma de relacionarme, estilo de vida. Tengo que cambiar algunas cosas en estos dos aspectos para que el metabolismo, poniéndolo más simple, el metabolismo siga funcionando bien y yo pueda mantener mi nutrición, mantener mi depuración y mantener al mismo tiempo mi nivel de energía y alegría mental. Entonces, es fundamental el Agni. ¿Se entiende eso? ¿Se va entendiendo? Excelente, excelente. Claro, de repente la gente dice, bueno, me van a dar un tip y díganme qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que no tengo que hacer, pero Ayurveda es mucho más profundo que eso, chiquillos. Y yo creo que también nuestra misión, nuestro dharma es transmitir Ayurveda de esa forma, de la forma en la que nosotros lo integramos en nuestra vida. No se trata de seguir un protocolo y decir, ya bueno, entonces si es que pasa esto, ¿qué es lo que tengo que hacer? Esto. No es una fórmula matemática. Ayurveda no es una fórmula matemática. Y sí, en los textos está todo bien escrito, con los sutras, pero un sutra tiene miles de formas de interpretarse. Y nosotros hemos estudiado con muchísimos maestros diferentes y cada uno interpreta un sutra de una forma diferente. Entonces también yo siento que esa es la hermosura de estas ciencias védicas, el poder entregarle y darle como un fundamento, un sentido, redondearlo todo antes de llegar a la esencia, a la matriz, ¿ya? Así es que así vamos de a poquito. Sí, súper, dice la Nani, dice sí, se entiende súper, dice la Javi, muchas gracias. Sí, y también lo maravilloso es que, bueno, somos seres vivos, ¿cierto? Y como seres vivos somos complejos, ¿cierto? La creación podemos entender podríamos decir que es algo en esencia, algo simple, porque es amor, es conexión, es abundancia, pero cuando empezamos a ver los detalles es una complejidad increíble, ¿cierto? El diseño del universo, el diseño de los seres vivos es algo sumamente increíble y complejo. Entonces, estos aspectos, por ejemplo, cuando hablamos del metabolismo, el Agni, no es lo mismo para todos. O sea, todos tenemos un cuerpo, todos tenemos una mente, pero cada uno de nosotros es un ser único e irrepetible. No hay nadie como tú, nunca ha habido alguien como tú, y nunca habrá alguien exactamente igual a ti, ¿cierto? Pueden haber personas parecidas a ti, pero exactamente igual, en cuerpo, en mente, en personalidad, en energía, en metabolismo, en digestión, etcétera, en movimiento, que sea igual a ti, no existe. Entonces tú eres única. Y por lo tanto lo más importante es despertar tu sabiduría interior. Porque acá nosotros, en el detox que vamos a estar haciendo la próxima semana y en esta charla también, obviamente les vamos a presentar algunas cosas que son como genéricas, que son, podríamos decir, aplicables para todos. Pero lo más importante y lo que Ayurveda también siempre nos dice, tienes que escucharte a ti mismo, ¿cierto? Y no querer ser como otra persona o compararte con los demás, porque eres perfecta, perfecto tal cual eres, y es perfecto como es, ¿cierto? Entonces lo que tú primero tienes que hacer es, nuevamente como en términos más técnicos, ir reconociendo tu prakriti. Prakriti se dice en sánscrito. Pra, primera, kriti, creación, tu primera naturaleza. ¿Cómo eres tú realmente? Conectar contigo, con tu esencia, y desde ahí tomar las acciones en la vida, ¿ya? Entonces eso es como lo principal. Por eso Ayurveda dice, la clave en realidad para la salud es tomar conciencia. También suena como muy cliché tomar conciencia, pero ¿qué es tomar conciencia? Darte cuenta de que tú eres único, irrepetible, y no tienes que hacer lo mismo que hacen todos necesariamente. Algunas cosas son buenas, obviamente, todos tenemos que tomar agua, por ejemplo, pero incluso en diferentes cantidades, o en diferentes momentos.
¿ya? Todos tenemos que hacer actividad física, pero lo mismo, va a depender de tu constitución, de tu cuerpo, de tu estado mental, de tu nivel energético, qué tipo de ejercicio, en qué momento, cuánto. Todos tenemos que comer, pero también va a cambiar la cantidad, la proporción, el momento. Todo puede ir variando. Entonces, es interesante eso. Entonces, al principio uno entiende como la generalidad, uno ve todo el esquema, todas las leyes, pero luego esas leyes uno las tiene que empezar a ajustar a la realidad personal, ¿cierto? Y eso es también algo que nosotros queremos siempre destacar un poquitito en lo que nos enseña esta medicina, ¿cierto? Reglas generales, pero esas reglas generales siempre se tienen que moldear a las necesidades y a la realidad de cada uno de nosotros. Y eso depende de nosotros, de nuestra sabiduría, ¿cierto? Nadie te puede decir a ti desde afuera algo. En realidad te pueden dar consejos, te pueden mostrar caminos, pero tú eres la persona que tiene que recorrer ese camino, que tiene que abrir esa puerta, que tiene que jugar ese juego, ¿cierto? Entonces depende en realidad de cada uno de nosotros. Y eso es lindo, porque estas medicinas de la conciencia lo que hacen es darte la responsabilidad y decirte en realidad está en tus manos. En tus manos tienes una gran responsabilidad y esa responsabilidad eres tú misma, tú mismo. La salud depende en gran parte de tus decisiones y esas decisiones nuevamente tienen que ser coherentes con lo que tú realmente eres, con tu verdad. Entonces es un desafío, pero estamos todos aquí encarnados de alguna u otra forma también para eso, ¿cierto? Para ir conociéndonos mejor, entendiéndonos, conectando con nuestra verdad, conectando con el entorno, dándonos cuenta de cómo todo va cambiando y al mismo tiempo cómo nosotros vamos cambiando y desde como de esa danza que ocurre entre nosotros y el entorno, ir encontrando el punto de equilibrio. Y para eso es fundamental la flexibilidad. Aceptarnos, movernos y vernos flexibles, porque si es que nos volvemos rígidos frente a lo que sea, frente a una creencia, frente a una emoción, frente a una situación, nos vamos a quebrar, ¿no es cierto? Nos vamos a terminar quebrando y no queremos quebrarnos. Efectivamente las hojitas en el otoño se vuelven rígidas porque se secan mucho, se quiebran, se rompen y obviamente vuelven a nacer, pero nosotros tenemos que tomar eso desde un punto de vista metafórico. No tenemos que dejarnos quebrar. Y un poco esa es la idea que uno tiene con estos detox o con estos cambios, esta transición que vamos haciendo de una estación a otra. Evitar quebrarnos, evitar que en el fondo esta manifestación del exceso de movimiento, de sequedad, de frialdad, de rugosidad, se impregne mucho en nosotros. Porque si bien va a ocurrir, podemos tener herramientas para evitar que ocurra de sobremanera. Entonces evitar que esa sequedad llegue a secar todo mi líquido sinovial y me quede empeore mi artrosis de rodilla, por dar un ejemplo. O que esa sequedad se acumule tanto a nivel de mi intestino que ahora esté constipada y no esté yendo al baño a hacer caquita todos los días, que eso es algo necesario para todos los seres humanos. O sea, todo cuerpo vivo que come todos los días tiene que ir al baño a defecar todos los días, independiente de su constitución. Todos tenemos que ir al menos una vez al día. O que mi piel se empiece a poner muy rugosa y que me empiecen a salir unas especies de escamas, que mis ojos se sequen, que empiece a perder la vista. Entonces, esa es la idea de estos acompañamientos que nosotros vamos haciendo durante los cambios de transición. Que no te pegue tan fuerte el cambio de transición y que puedas volverte lo suficientemente flexible para poder vivir esta transición y hacer, como decía Pablo, esa danza hermosa entre la naturaleza y tú mismo, ¿ya? A ver, voy a ir leyendo acá porque hay muchísimos mensajes. A ver, bueno, somos mucha gente, agradecerles también. 140, justamente ahora, 140 almas escuchando esta clase. Eso de verdad que nos motiva mucho y nos emociona también, porque quiere decir que son, ya ahora vamos subiendo, 145 motivados en tomar las riendas de nuestra vida, porque al final esos son los que siguen esta cuenta. Aquí nosotros no tratamos de vender cuentos mágicos ni la receta perfecta, sino que lo que queremos hacer es contribuir a esta transformación, porque nosotros también estamos viviendo en esta humanidad, estamos viviendo en este momento de la existencia y queremos una vida
amena, queremos una vida consciente, queremos una vida saludable, queremos toparnos con personas en la calle que sonrían, que se sientan tranquilos, tranquilas, que no tengan una mente tan cerrada, tan contaminada con sus propias emociones, que su cuerpo se sienta ligero, liviano, para que al final su mente pueda estar tranquila y cuando nos topemos con esas personas sea algo amoroso, ¿sí o no? Así que lo hacemos por nosotros, no por ustedes, para nosotros toparnos con ustedes estando genial. Qué increíble las energías, dice Alice Vive Yoga. Sentí en mi interior que debo hacer una transformación. Ahí está. Y ese es el llamado. Cuando se siente dentro, ya no hay vuelta atrás. Porque mucha gente te puede decir, ay, ¿qué hace esto, esto, esto? Pero uno no lo va a escuchar hasta que no sienta ese llamado interno. Me encanta la forma de explicar. Gracias, hermosura. Gracias por explicar lo maravilloso de la Ayurveda de manera tan linda. Gracias, hermosa. Estaré en Rishikesh hasta fin de mes. Podría hacer el detox estando acá. Podré encontrar lo que se necesita. Podré seguir. Hermosa, no, porque este es un detox de otoño. Y aquí en India estamos pasando a la primavera. Así que son otras las premisas. Siempre me han gustado ustedes como hablan. Gracias, hermosa Elba. Cuando me concentro siento mis chakras. Lo aprendí a través de la meditación. Me toma mucho tiempo sentirme alineada. Con la edad confirmo lo que están diciendo. El ser único es irrepetible. El ser es único y tiene una realidad diferente porque vive en un contexto y es un individuo que funciona supeditado a un código genético específico. A ver, ¿quién es? Elba. No, Elvesila Cruz. Elvesila Cruz. Al final, y eso es tan lindo también, en Ayurveda se habla mucho de las etapas de la vida también. Y bueno, en esta última etapa, podríamos decir, de la vida, en el cuerpo humano, lógicamente, está esto entonces de esta sabiduría innata que surge en todos nosotros, ojalá, si es que cumplimos las fases anteriores. Si es que no y seguimos aferrados y nos volvemos rígidos, difícilmente vamos a poder conectar con esta expansión, con esta liberación en el fondo, con este moksha en el fondo que buscamos alcanzar y que es mucho más fácil si es que hemos cumplido todas las etapas de buena forma a lo largo de nuestra vida y llegamos ya al final. Estos consejos son los que uno más valora. Linda. Nunca los había visto. Conecté muy hermoso con ustedes. Qué linda, gracias. Gracias, qué lindo. Puros mensajes hermosos. No, y finalmente esa sabiduría siempre está ahí, siempre ha estado. En realidad es verdad que hay distintas etapas en la vida. Se habla de que la última etapa, la cuarta etapa de la vida, se llama Sannyasa, ¿cierto? Que teóricamente los seres humanos la alcanzamos cuando ya somos ancianos y es como una etapa en la cual estamos libres o deberíamos estar más libres de apegos, más libres de querer conseguir cosas, ¿cierto? Un poco más livianos, ¿cierto? De alguna manera es muy paradójico también, porque la vida es el camino hacia la muerte, ¿cierto? Que también ese es un tema que es súper interesante de lo que habla Ayurveda. Una de las definiciones de Ayu o vida es aquello que se termina, aquello que llega a su final. Entonces nosotros estamos vivos y lo único seguro que tenemos en la vida, aunque suene fuerte, es que en algún momento ya no vamos a estar vivos, ¿cierto? Vamos a morir. Entonces la idea es ir alcanzando de alguna u otra forma un estado de mayor liviandad, ¿cierto? Para que cuando llegue la muerte, que tampoco sabemos cuándo va a llegar, me pueda yo morir en un estado de tranquilidad, ¿cierto? Sin tanto apego, sin tanta necesidad y sin emociones aflictivas. Imagínate si estoy lleno de rabia, lleno de deseos, lleno de competencia, de celos, de, no sé, emociones aflictivas, ¿cierto? Que me están comprimiendo, mi corazón está lleno de nudos. Imagínate el momento de morir, lo difícil que va a ser. Entonces Ayurveda también nos dice, este conocimiento de quiénes somos y este camino hacia querer estar sanos y expandidos es para que podamos alcanzar lo más importante de la vida, que paradójicamente es la muerte, de una manera realmente bella y espiritual, ¿ya? Entonces esa como también es bonito verlo así, como alcanzar esa transición de una forma lo más armónica posible. Entonces esa sabiduría
volviendo al punto, siempre ha estado ahí, ¿cierto? Siempre está porque es nuestra esencia, es como la divinidad que reside dentro de nosotros. Pero ¿por qué no la vemos? Porque está velada, está cubierta. Entonces todos tenemos destellos de sabiduría, ¿cierto? Todos tenemos momentos en los cuales escuchamos nuestra intuición y tomamos buenas decisiones, ¿cierto? Escuchamos nuestro ser, todos nosotros. Pero ¿por qué no estamos siempre escuchando nuestro ser? ¿Por qué no estamos siempre habitando en ese estado de dicha, de calma, de plenitud, de expansión, ¿cierto? ¿Por qué no estamos siempre vibrando tan alto? Porque está esa esencia pura, está velada, cubierta por nuestra mente, ¿cierto? Y la mente está llena de información, llena de deseos, llena de pensamientos, llena de emociones, de memorias y de mucho ego. Entonces todo eso es como que está empañado el vidrio, está sucio, contaminado. Y lo que yo tengo que hacer, la luz está allá atrás, pero no la veo porque el vidrio está completamente sucio. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Limpiar el vidrio. Y gradualmente voy a ir sintiendo los rayos de luz. Y eventualmente voy a poder incluso encandilarme con esa luz, ¿cierto? Que está siempre ahí, simplemente estuvo cubierta. Entonces es el viaje también, en la promesa, podríamos decir, de esta medicina. Que a medida que uno se va conociendo mejor, lo que está haciendo es ir limpiando, metafóricamente, ese vidrio, y cada vez vas a ir escuchando mejor esa voz, ¿cierto? Vas a ir percibiendo mejor esa luz, que es pura sabiduría, es pura conexión, porque tú eres, de alguna forma, perfecta, como dijimos al comienzo, ¿cierto? Estás en este mundo y eres parte del universo, por algo estás acá. El único tema es que algo ocurrió que nos desconectamos, ¿cierto? Y esa desconexión es debido a tanta mente, tanto análisis, tanto razonamiento que le ponemos a las cosas, ¿cierto? Tanto ego también. Entonces, nuevamente vuelvo a decir, el camino de la salud y el camino de la espiritualidad y de la conexión con uno mismo son un solo camino, ¿cierto? No hay ninguna separación entre la ciencia y la espiritualidad en realidad. Son parte de lo mismo, porque ambas están buscando, o deberían buscar, ¿cierto?, el bienestar, la expansión, la conexión con la verdad. Entonces, eso es como una linda promesa. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre un Buda, por ejemplo, entre una persona iluminada y nosotros? La única diferencia es que esa persona iluminada se dio cuenta de su verdad, se dio cuenta de su naturaleza pura y habitó y permaneció siempre ahí. Y nosotros quizás también nos damos cuenta, pero todavía no estamos habitando 100% ahí. Pero si te das cuenta, no es una gran diferencia entre una persona iluminada o entre un Buda y nosotros. Lo que tenemos que hacer es simplemente hacer como ese cambio. Se dice que es un insight, es como una revelación que ocurre. Y empieza a ver el mundo con otros ojos, ¿cierto? Y desde otra perspectiva. Entonces ya no te enojas con lo mismo que te enojabas antes. Ya no estás invadida de negatividad o de emociones aflictivas. Empiezas a sentir más compasión. Empiezas a ser más empático, ¿cierto? Y desde ahí empieza obviamente a florecer muchas cosas. Y parte de las cosas que florecen también es como la sabiduría de la medicina, ¿ya? O del tomar buenas decisiones, de elegir bien, de conectar con el entorno. Entonces es un viaje súper hermoso en realidad que tenemos que hacer, que pareciera que es un viaje hacia afuera, pero en realidad es un viaje hacia adentro, ¿cierto? Todo esto que hablamos es un viaje hacia el interior. Uno de repente en Ayurveda uno ve masajes, uno ve terapias, ¿cierto? Y uno dice es como todo externo, pero en realidad no, pues es un trabajo interno, y esa persona que está recibiendo el masaje tiene que estar en un trabajo interno. Entonces son dos perspectivas de la misma realidad. Y lo más importante es ese trabajo de ir rompiendo capas e ir conectando con el núcleo, que es la verdad de cada uno, de nosotros. Eso es lo que uno busca despertar con todo esto, no solo con Ayurveda, ¿cierto? Sino que con todas estas ciencias milenarias, principalmente, bueno, de todos lados, pero principalmente orientales, ¿cierto? Que nos ayudan a recordar, ¿cierto? A romper esa amnesia y recordar de que en realidad somos divinos. Aunque suene como muy romántico, realmente siento las escrituras y los maestros siempre se han referido de esa forma a nuestra naturaleza verdadera. Lindo. Mira, ahí está Cristian Celedón. Besitos, querido. María José, hermosa.
Gracias, hermosuras, por todos sus mensajes. Linda, Angelita. Qué linda, gracias. Gracias a todos los que están aquí. Por primera vez veo que hay muchos. Ay, son muchos mensajitos. Ya, voy a ver, tratar de leerlos. Hagan esto en live todos los domingos, dice la Carlita, para empezar elevados la semana. Oye, Carlita, no, si tenemos un plan re bueno para todos los egresados. Vamos a armar algo bien entretenido ahí. Estamos reformulando la página web. De hecho, métete, ahora es .com, ahí, para que vea, está haciéndose en realidad. Quizás me adelanté. Sí, o sea, están recién los cimientos. Ya falta mucho, pero bueno, vamos para allá. Vamos para allá. Entonces ahí queremos hacer este tipo de encuentros, Carlita, porque es tan necesario como nutrirnos también, ir generando esta comunidad entre aquellos que estamos en esto. Yo creo que eso es súper importante. Súper importante. Mira, la Angelita dice, en ese despertar muchas veces quedas aislado porque el resto no entiende, pero seguir es el camino. Y mira, cuando en realidad ocurre, te das cuenta que no hay nada de aislamiento, al contrario, no quedas aislado, es absolutamente al contrario, estás más unido que nunca. Pero obviamente en el mundo material, fenoménico, en lo que vemos, está ahí tu amigo que se queda hasta tarde tomando, fumando, otra onda, diferente, está bien, y que lo haga, es su camino, y te amo igual, aunque lo hagas. ¿Me explico? No por eso nos vamos a separar. No porque hablemos de temas diferentes nos vamos a separar, al contrario, nos unimos. Porque en el fondo la unión viene desde otro lado, no desde la superficialidad. La unión viene desde la raíz, desde el que en verdad estamos todos conectados, y de hecho te necesito a ti también, que estás ahí quedándote hasta tarde y qué sé yo, y haciendo cosas que jamás voy a pensar en hacer porque no son mi estilo de vida. Pero esa persona es tan valiosa y tan sagrada, tan divina, tan espiritual como tú. De repente uno se atrapa en eso, como en verlo desde la mente, con la forma, y no en el fondo. Ay, la Carlita, mejor decisión haber hecho el diplomado con ustedes e ir a India. Linda, hermosa. Pasamos el dato. Se nos viene el 2024. O sea, ya estamos en 2024. Ayer veíamos que quedan 39 días, creo. 38 hoy. Que tenemos una cuenta regresiva. Ahora estamos muy modernos, con cuenta regresiva. 38 días para iniciar. Y solo quedan 5 cupos. 5 o 4, no, 5. Quedan 5 cupos. Es hermoso el diplomado, lo amamos. Y este año se hace el nivel 2. Y sorpresa, se viene el nivel 3. De hecho, para eso vamos a Bangalore. Vamos a grabar unas clases. ¿Qué recomiendan para encontrar la verdad de cada uno? Pregunta la Gina. ¿Es a través de alimentación, lectura, ejercicios, meditación? ¿O de otra manera? Buena la pregunta. Yo creo que el llamado, lo primero es ese llamado. Cuando ya tienes como el self-inquiry, como esa necesidad de ir hacia algo, de darme cuenta, uy, hay algo. Como ese primer insight, esa primera como insatisfacción, inquietud. Esa primera inquietud. Y desde ahí el camino es gradual. Primero, como dicen los textos, ¿no es cierto? Primero es aprender. Necesitas a alguien que te guíe, a alguien que te enseñe. Necesitas teoría, por decirlo de alguna forma. Después, necesitas meditación. Porque meditación sin teoría es relajación. Y es como hoy en día también se vende mucho, como el paper. Y nosotros seguimos algunos como doctores así famosos
en las redes sociales, o no sé si los seguimos o nos aparecen todo el rato, no sé por qué, así como beneficios de la meditación, que está bien, como en el, no sé, en qué paper apareció que en 1500 personas que hicieron meditación obtuvieron una mejor respuesta frente al estrés y bla, 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 bla. Ya, todo medido con números, que está bien, no rechazamos la ciencia, amamos la ciencia. Él es una persona que le gusta mucho la ciencia y bueno, los dos estudiamos fisioterapia y kinesiología en la universidad. Obviamente nuestra base es la ciencia, pero la meditación va mucho más allá de la ciencia. Va mucho más allá de esto que puede ser probado, comprobado y medido y medible, ¿ya? Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Porque no sé cómo llegué aquí, pero finalmente meditar. La teoría y la meditación. Claro, meditar es la segunda parte. Entonces, meditar ¿en qué? En eso que yo ya estudié, ¿no es cierto? Entonces lo estudié con la mente, lo estudié, lo analicé con la razón, luego lo medité para poder pasarlo al corazón. Esto siempre se lo decimos a las estudiantes también, ¿no es cierto? A los y las estudiantes, porque hay hombres y mujeres. Lo pasamos al corazón, con la meditación, que tiene que ser el doble de tiempo que estudié. Entonces, si estudiamos Ayurveda 1 año, la formación duró 1 año, tengo que meditar en Ayurveda 2 años. Y luego paso a la siguiente fase, que es la práctica. Y la práctica tiene que ser el triple. ¿O no? Sí, de la primera. 1 a 2 a 3. 1 es a 2 es a 3. Entonces, eso con lo que sea, no solo con Ayurveda, pero pongámonos en esto, como en la espiritualidad. Entonces, aprendo, integro, ya, aprendí 2 años. Luego medité 4 años. Luego practiqué 6 años. Y probablemente ahí, si es que la gracia divina, Dios así lo quiere, el karma lo permite, algo pasará. Sí, eso en la filosofía védicas se llama Sravana, Manana, Nididhyasana. Sravana es escuchar, ¿cierto? Porque sobre todo antiguamente las enseñanzas eran orales. Entonces las personas tenían que escuchar, entre comillas, la verdad, podríamos decir, ¿cierto? Escuchar aquello que realmente te resuena, te hace sentido, y tú sientes que sí, eso es, lo escuchas, o ahora lo lees, no sé, como sea. Idealmente que tengas un profesor o alguien que te vaya guiando. Luego Manana, Mana es mente, entonces lo escuchas, pero no necesariamente lo creo, ¿cierto? El Buda, de hecho, siempre dijo, duden todo lo que digo. ¿Por qué decía eso? Porque te invitaba a la reflexión. Yo estoy diciendo algo y tú dúdalo. No te estoy pidiendo fe a ciegas. Te estoy pidiendo racionalizar. Piensa, reflexiona. Entonces ya lo escucho, reflexiono, manana, le doy vuelta. Pero no necesariamente me voy a quedar en la mente, porque si me quedo en la mente me quedo en el rumeo de los pensamientos. Y puedo estar reflexionando todo el tiempo. Luego de eso, Nididhyasana. Dhyana es meditar. Nididhyana. Entonces, luego me siento, pongo el tópico en mi mente y trato de meditar. De que esa información trascienda las barreras de la mente y empiece a conectar con lo que yo realmente soy. Entonces, ahí es cuando decanta la información y digo, sí, es, ¿cierto? Yo empiezo a transformarme en aquello. Entonces, es súper lindo porque es en realidad experimentarlo a través de todo un proceso gradual en el cual va decantando todo desde lo que escuché, lo que reflexioné y lo que realmente pude incorporar en mi vida a través de la meditación. Entonces la meditación, podríamos decir que igual es como la panacea, ¿cierto? La meditación es lo máximo, pero hoy en día hay tanto en torno a la meditación. La meditación es experimentar esa divinidad que tú sientes dentro. Entonces no es simplemente estar tranquilo con los ojos cerrados, es estar en ese estado en el cual puedes realmente percibir y sentir esa divinidad, ¿cierto? Puedes realmente conectar con esa dicha, con esa expansión y empiezas a tener claridad, ¿cierto? Satchit Ananda, un ser de conciencia o claridad y buenaventuranza. Eso es lo que se expresa cuando tú realmente entras en un estado de meditación. Te conectas, te fusionas contigo y lo que surge es un estado de conciencia, de dicha, de buenaventuranza y lo más importante, de claridad. Entonces ahí ya no hay dudas. Ya no tienes ninguna duda, porque la duda está en el pensamiento, la duda está en la emoción, está en la memoria, en el ego. Pero más allá de eso no hay ninguna duda, ¿cierto? El ser no tiene ninguna duda, tiene todo exactamente, perfectamente claro. Pero el tema es que ¿dónde está el ser? ¿Cierto? Ya lo perdí, me desconecté. Entonces por eso el trabajo es como ir volviendo a ese proceso de conexión. Pero siempre, al menos lo que dicen las antiguas enseñanzas, es importante tener como un guía, ¿cierto? Algún profesor, algún maestro
el gurú, ¿cierto? El gurú que básicamente que remueve un poco esa oscuridad y que tú puedas decir, ya, por acá es el camino. Esta es la bicicleta, pero tú te tienes que subir y andar en bicicleta, ¿cierto? Yo simplemente te estoy mostrando, el maestro te está mostrando una herramienta y tú tienes que tomar la responsabilidad de utilizar esa herramienta y avanzar, ¿ya? Entonces, eso también es un trabajo que todos nosotros tenemos que hacer en la vida. Por algo estamos acá de alguna u otra forma, si no, no estaríamos acá. Hay un propósito del por qué estamos acá en esta dimensión como seres humanos y en esta era también, que le llaman la Kali Yuga, que es una era de desconexión, donde los seres humanos estamos muy desconectados entre nosotros, pero peor aún, estamos desconectados de nosotros. Porque quizás se dice que en otra era había una desconexión entre los seres humanos también, pero los seres humanos igual estaban bastante conectados con ellos mismos. Pero hoy en día hay una desconexión multidimensional. Nos desconectamos de los otros y nos desconectamos de nosotros, ¿cierto? Entonces allá estamos como solos, vagando en la nada. No puede ser, si en realidad somos todos parte de lo mismo, no hay separación. Entonces eso es como lo que hay que empezar a ponerle más luz a ese aspecto de nosotros. Al final nos pusimos a hablar como de cosas súper como espirituales igual, y es parte, pues, es una dimensión de la Ayurveda, pero... Y tan importante en otoño también, es importante en otoño. Yo creo que es súper importante cultivar esta conciencia en otoño, sobre todo en otoño, porque tenemos que aprender a dejar ir, y de eso se trata como todo este lado más espiritual, este lado más filosófico de lo que es en realidad el otoño. Pero bueno, igual contarles, el próximo domingo vamos a empezar con el detox otoñal, que está muy hermoso. Bueno, aquí hemos estado creándolo con harta intensidad estos días, terminando de ajustar algunos detalles, porque ¿qué les vamos a entregar a ustedes? Una pauta alimenticia a seguir por 7 días, que tiene una decocción matutina, un desayuno, un almuerzo y una cena. Entonces, todo enfocado en regular estos aspectos, estos gunas, estas cualidades que aumentan tanto durante el otoño, para que podamos regularlas, balancearlas. Al mismo tiempo vamos a tener algunos consejos en torno a rutinas diarias, y vamos a tener lo más lindo y que me encanta, y que es la primera vez que lo vamos a hacer de esa forma. Ustedes quizás ya han hecho otros detox con nosotros y siempre las prácticas se las poníamos grabadas en la plataforma, pero esta vez las vamos a hacer en vivo. No vamos a ser nosotros quienes las vamos a guiar, las va a guiar la Carla Sandoval, ustedes ya la conocen, nuestra kinesióloga ayurvédica, que ella ya es parte del equipo desde... dos años ya 2 años lleva ella trabajando. Probablemente a ustedes ya les ha hecho sus sesiones ayurvédicas. Ella es muy buena, es profesora de yoga también, y va a ser quien va a guiar las clases de yoga, que va a ser muy suave, porque en realidad en otoño no tenemos que hacer un ejercicio físico muy extenuante. De hecho, al contrario, hay que bajar mucho la carga del ejercicio físico, volvernos más introspectivos, volvernos más conscientes, irnos hacia adentro. Que estos meses de otoño sean eso, como una invitación de realmente irnos más hacia adentro, bajar esta sobreestimulación. Es súper importante, porque eso es lo que ocurre en otoño. Hay una hiperestimulación, hay una hipersensibilidad. Entonces tenemos que irnos hacia adentro, irnos hacia abajo, cubrirnos, como ponernos así bien hogareños en torno a la comida, en torno a las prácticas, en torno a las meditaciones, a la práctica de yoga. Entonces ese es el regalo que vamos a tener. Nos vamos a juntar, ustedes van a tener una clase con nosotros que va a durar, vaya a saber uno, vaya a saber uno cuánto va a durar, pero se supone que 2 horas, tienen que estar preparados para 2 horas y media quizás, no sé cuánto más, pero vayan preparados nomás, porque ahí nosotros también nos entusiasmamos y nos gusta contarles y abrirnos y bueno, generar como esta instancia igual. Sí, y ahí vamos a ver las bases un poquitito de la medicina ayurveda, vamos a entender un poco más como prácticamente el por qué es importante este proceso otoñal, qué es realmente Vata, ¿cierto? Porque se habla mucho de Vata, pero de repente no sabemos qué es Vata, ¿cierto? Entonces, entenderlo como de una manera un poco más pragmática, ¿cierto? ¿Qué es Vata? Y también me gustaría decirle, aquí preguntaron, ¿lo puedo hacer si estoy en lactancia? Y lo puedes hacer, porque también es algo importante, como que hablamos de detox otoñal, pero si sabemos Ayurveda y empezamos a entender cuál es el dosha que se agrava, Vata, ¿realmente necesito un detox?
un detox así propiamente tal como el que necesito en primavera, donde hay una grabación CAFA, no es tan así. Entonces en realidad lo que vamos a buscar es darle como un equilibrio al sistema. Pero no es que vamos a estar así como pasando hambre o tomando solamente jugos verdes o haciendo ayunos prolongados, porque el detox de alguna u otra forma lo que hace es agravar a Vata, ¿cierto? Entonces, cuando ya empezamos a aplicarlo como más técnicamente, no estaría correcto decir detox otoñal. Es como un equilibrio otoñal, nutrición otoñal incluso podríamos decirle, ¿cierto? Donde obviamente vamos a buscar regular el cuerpo, no llenarlo de toxinas. Ocurre paralelamente un proceso de detox porque todo el tiempo nos estamos desintoxicando, pero nuestro objetivo acá no es depurar, limpiar al máximo, sino que es más bien encontrar un equilibrio, un estado como de neutro, y desde ahí empezar a nutrir al cuerpo de la mejor forma posible en este otoño para prepararnos para la siguiente estación, que es el invierno, y el invierno es la estación principal para la nutrición. Entonces es como ir preparándose gradualmente hacia la nutrición que tenemos que encontrar en el invierno después. ¿Ya? Entonces es lindo. Entiendo que le digamos igual detox, ¿cierto? Porque igual hay una desintoxicación, vamos a estar trabajando con nuestra mente, con nuestras emociones, dejando atrás muchas cosas, se desprenden las hojas, hay como un proceso de detox. Pero en estricto rigor, así como poniéndonos en la práctica, nuestro objetivo, como dije, no es incentivar los ayunos prolongados y los jugos verdes, sino que es más bien encontrar un punto como de nutrición a través de cualidades que son opuestas a las del otoño para que podamos mantenernos en balance. Entonces no es algo que te va a privar de nutrientes, ¿ya? Entonces si estás lactando, igual lo puedes hacer, ¿ya? Y obviamente escuchando el cuerpo, lo que dije al principio, cada uno es único e irrepetible. Entonces si tú estás sintiendo alguna u otra incomodidad, obviamente puede siempre ser flexible todo esto, ¿ya? Pero no es algo tan exigente lo que vamos a estar haciendo, ni mucho menos, sino que es algo equilibrado, ¿cierto? Basado en lo natural, amoroso. Oleoso, calentito, amoroso, porque eso es lo que necesita esta estación. Necesita nutrir, necesita alimentar, necesita abrazar, necesita olear. Entonces todo eso vamos a estar compartiéndoselo en esta super ultra masterclass y al mismo tiempo les vamos a hacer llegar un ebook con toda la información, o sea, con las recetas, con las prácticas, y al mismo tiempo ustedes se van, o sea, creamos un grupo de WhatsApp y se van conectando todos los días. Partimos, eso sí, el jueves, entonces nuestra masterclass es el día domingo 24, si no me equivoco, y ustedes parten el día 28. ¿Ya? Para que tengan ahí 4 días para tener todos los ingredientes, etcétera. Ya, las prácticas, las clases, sí, todo queda grabado, todo va a quedar grabado por, si no me equivoco, 3 semanas, ¿ya? O un mes. Un mes yo creo que lo vamos a dejar, que es como el mes propicio para poder hacerlo. Ya después de esto se cambia y no tiene la misma utilidad. Entonces tiene que ser durante un mes. Para los que están en equinoccio y va a ser primavera, o sea, están en el hemisferio norte como nosotros, tenemos un detox en la página de primavera. Háganlo. Métanse ahí a la página somosindia.cl. Supongo que debiese estar todavía ahí. Ustedes se meten ahí y lo pueden comprar directamente desde la página web y lo van haciendo a su propio ritmo. Tiene masterclass, tiene todo, ¿ya? Así que lo pueden hacer ahí. ¿Y cómo participamos? Bueno, lamentablemente no tenemos todavía, no lo hemos puesto en la página web, pero lo vamos a hacer de forma bien casera. Se inscriben directamente escribiéndome al WhatsApp. Ya, ahí les dejé el número, escríbanos, me dejan un mensajito por WhatsApp y yo les mando los datos y los dejo ya dentro, y el día, un día antes de la masterclass les mando el link de Zoom a todos, ¿ya? Bueno, y vamos a seguir durante todo este otoño, no todo el otoño, pero durante esta transición, vamos a seguir mandándoles, estamos ya creando también algunos folletitos de estas típicas cosas, vamos a hacer reels y todas las cositas también para seguir educándolos en torno al otoño. Pero yo creo que estuvo linda la conversación hoy día, se dio hacia allá, así es que hermoso, fluir con la vida. Fluir como las hojas con el viento. Fluir como las hojas del otoño. Eso, mis amores,
Ya aquí van a ser las 8, así es que nosotros ya tenemos que ir a bajar las revoluciones y empezar ya nuestro proceso nocturno, Ratricharia, irnos ya a dormir. Qué lindo. Gracias, hermoso. Gracias. Gracias, gracias, gracias a ustedes, amigos hermosos, por estar acá. A los de siempre, mi Flavita ahí presente siempre, mi hermosa, hace tantos años. La Carlita, hermosa, la Caro, linda mi Cami, mis niñas de India. Gracias, Fran, hermosa. Mi Sati, querida. Un placer siempre para nosotros poder juntarnos, conversar por acá. Fuimos un montón, de verdad que se los agradecemos mucho. Y bueno, encantados, vamos a dejarles aquí la clase grabadita para que después nos puedan ayudar a compartir con quienes ustedes crean que puedan resonar, quienes no lo compartan. Solo para los que resuenen, los que no. La Carlita también, linda mi Carlita, la Cintia, linda Sorayita, la Pauli. Ahí, me encanta, todos mis amores del diplomado de tantos años, que también eso queremos hacer, como reunirnos y que se conozcan entre todos los años, porque sé que hay muchas que pueden resonar mucho, pero están en años distintos, entonces quizás no se ha dado la instancia de que puedan ahí conectar. Por eso nos motivamos en parte también con esta reconstrucción que estamos teniendo con la web, porque realmente es una reconstrucción total, para poder en parte fortalecer la sangha, ¿cierto? Esa como unión entre personas que ya estamos en la misma y que somos parte de una comunidad, ¿cierto? Porque entre nosotros nos nutrimos y eso es importante, pues aprender de todos nosotros en conjunto. Y bueno, quienes todavía no se han sumado al diplomado de Ayurveda, es su oportunidad para este año. Si no pueden este año, no se preocupen. Si Dios nos lo permite, la divinidad así sea, vamos a poder seguir haciéndolo otros años también. Pero si puedes este año, súmate, no lo dejes pasar. Es muy hermoso, muy nutritivo y te da un montón de herramientas para incluso empezar a moverte en el mundo utilizando esta ciencia grandiosa. Sí, y a nosotros nos encanta hacer las clases del diplomado, así que vamos con toda la motivación, con todas las ganas, poniéndole lo mejor de nosotros también para que sea una instancia de no solo de aprendizaje, sino que de transformación personal, que esa es como nuestra misión de alguna forma al momento de ser portavoces de Ayurveda, que se genere realmente este resonamiento interior y se genere un proceso de cambio positivo, obviamente, en todas las personas que estamos en ese camino. Así que eso es. Y yo creo que pasa mucho. O sea, no solo porque obviamente nos lo refieren mucho, pero más allá de cómo nos lo refieren, nosotros lo podemos ver obviamente con aquellos que uno genera más vínculo, más conexión, cómo después de todo este año hay una transformación súper profunda. Y nada, nosotros lo que más queremos es sostener esa transformación en ustedes y que realmente sea algo que cambie la vida para siempre, y que desde ahí ustedes también sean esos faroles que empiezan a alumbrar y a iluminar y a encender otras llamitas ahí en sus caminos. Y así logramos lo que les decíamos al principio del live, ¿no es cierto? Generar esta transformación profunda, no solo en nosotros, sino que en toda la humanidad. De eso se trata, que podamos tener una humanidad amorosa, una humanidad consciente, donde nos podamos sentir tranquilos, donde no nos veamos todo el tiempo como algo ajeno, como algo que tengo que ser mejor, que estoy compitiendo, que le quiero ganar al otro, ¿no es cierto? Que se ve mucho, o sea, en Occidente, y no solo en Occidente, hasta acá mismo, se ve mucho todo el tiempo. Entonces, esas emociones no nos suman y lo más importante es hacerlo. Primero, entenderlo con la teoría. Entonces, la primera parte del diplomado es súper filosófico. De hecho, son como 3 módulos, si no me equivoco, o 4 ya, de pura filosofía, claro. Filosofía pura. Y yo creo que esa filosofía es la que hace la transformación para que después toda la información que llega realmente tenga un sentido. Así es que, bueno, linda Fran, linda Javi. Ahora sí, nos vamos. Que estén muy bien. Besitos. Gracias por todo. Nos vemos luego. Chau. Cuídense mucho.